Bueno, también hablar un poco de la palabra disciplina, que me parece interesante, porque etimológicamente proviene del latín, que es disciplinus, e implica la imposición de un orden para poder emprender o realizar cualquier aprendizaje. Pero también, siguiendo a Agüero y Martínez, y también a Romina Conti, que es una investigadora de las ciencias sociales de nuestra universidad, la palabra nos permite dar cuenta de un conflicto, la tensión existente en el campo de las ciencias sociales entre la producción y la acreditación de conocimientos. Entonces pensemos, ¿por qué no plantearnos, y ahí sí desde la enfermería, que tanto tiene de ciencias sociales, como bien Testa nos ha marcado, nos ha explicado y hasta ha evidenciado que la enfermería, las ciencias médicas son ciencias sociales también. Yo por lo menos acuerdo a esa línea. Entonces, ¿por qué no pensar en plantearnos las indisciplinas en la disciplina? Necesarias a favor de una perspectiva decolonial, descolonizar. A veces las estructuras, yo sé que es difícil, a todos nos cuesta salirnos de las categorías establecidas como válidas y además de aquello que hemos aprendido con duro esfuerzo hemos aprendido y que es difícil inclusive sacarnos de los modos de aproximación a los problemas, a las situaciones. Justamente nuestra juventud como enfermería, digamos, debería anclarse en estos procesos permanentes de deconstrucción, de no temerle a olvidarnos de la nanda, que no es necesario, y retomar las comencé investigaciones y luego la escritura de la investigación histórica en la enfermería argentina, que es mi principal preocupación, o sea, leer toda la historia de la enfermería, pero de la enfermería argentina. Les voy a ser sincera que no solamente como estudiante recién graduada, sino en los inicios, en los 90, de este deseo de profundizar sobre, o mejor dicho, de conocer la historia de la enfermería, hice un ejercicio ingenuo, realmente aferrada a la seguridad de que aquello instituido en el único libro disponible en la Argentina, o poco que había escrito, y que me había moldeado realmente muy fuerte, evidentemente, porque me costó mucho poder encontrar los puntos para mantener una argumentación en donde pudiese develar las falacias, las pseudo-verdades sobre las cuales transitamos todos en la formación. Y sobre todo los que tenemos, como en mi caso, 6 décadas, o 5 o 4 también, y en algunos lugares mucho menos, son jóvenes, pero se siguen usando textos que no hablan, por ejemplo, de una colega que no puede faltar hoy aquí, Irma Carrica, justamente. Si hubo alguien que pudo también desde la enfermería, digamos, que condensa, mejor dicho, que condensa la lucha, la militancia, el involucramiento político, el compromiso social, en los momentos más adversos, porque por algo concluye con su vida esa lucha, y el compromiso por modificar también el plan de estudios en la UBA y por militar también la responsabilidad gremial, ya que ella era una fuerte militante también en el campo gremial, es Irma Carrica. Sin embargo, por supuesto los que están en la ULA conocen quién es Irma Carrica, algunos que militan dentro de esas agrupaciones, pero la enfermería argentina, si uno habla de Irma Carrica fuera de la Universidad de Lanús, fuera de la Ciudad de Buenos Aires, o a lo mejor leyó rápidamente, si pudo leer Soltando Amarras, claves para comprender la historia de la enfermería argentina, desconoce una de también los faros, en donde yo no apuesto tanto a pensar en crear mitos o esas como líderes que uno dice es imposible salirnos, es como leer a Grierson. Leer a Irma Carrica es leerla en su contexto, en situación y con todas las situaciones que hablo de Grierson, porque también cuando hablamos de Grierson hablamos del 19, hablamos de otro contexto, cuando hablamos de la enfermería peronista hablamos de otro momento, o sea, siempre ponerlo en contexto y poder ver dentro de esos contextos qué cuestiones, qué acciones emancipatorias
decía, que lo vea de esa forma, tal vez estoy intentando aproximarme, o no lo vea todavía, debe ser, para lograr cambios, profundamente feminista. La imposibilidad ya de algunos grupos de parar esta marea de impugnaciones hacia una matriz patriarcal debe también servirnos para hacer una lectura del recorrido histórico de la profesión, y que cuando nos apartamos, aunque no lo supieran que eran feministas, digamos, con los feminismos que a través de la historia también han evolucionado, cuando nos apartamos de esa mirada, en general la enfermería pierde, y pierden los cuidados también, y pierden los cuidados que se brindan a la comunidad y a las familias, y ni hablar de también cómo se pierde la riqueza de lo que en las aulas podemos construir entre todos. Bueno, también decir que si no nos ponemos justamente críticamente a revisar cómo caen algunos argumentos, y hay muchos que todavía siguen diciendo hay que mirar para adelante, no hay que estar todo el tiempo hablando de lo que pasó, ¿no? Bueno, y si no hablamos de lo que pasó no podemos entender por qué estamos como estamos, pero el desconocimiento de la historia favorece, y en el caso de la enfermería puntualmente estoy diciendo el pensamiento único, favorece ese pensamiento único que es colonial y que justamente es hegemónico y que justamente es disciplinar en la definición etimológica del término. Por lo tanto, es necesario estimular un camino de recuperación y construcción de mayor conocimiento de la historia, una mirada de género indudablemente que impregne absolutamente todo el escenario, que permita profundizar el papel de las mujeres en la profesión y dar cuenta del marcado carácter femenino que la misma tiene y que a veces ha funcionado, por lo tanto, en esta sociedad patriarcal como obstáculo para el reconocimiento del trabajo en salud que realizamos como trabajadoras y como trabajadores, y lo ha marcado Gastón y lo marcó Roberto también cuando hablaba de las condiciones de vida y de trabajo sobre nuestra CIMAD, que en general la formación académica las excluye de la problematización, y es quizá el centro en donde debemos ponerle también mayor, una mirada y más filosa, diría, y un incremento de la percepción en las discusiones que damos sobre nuestras condiciones de vida y medio ambiente de trabajo. Una mirada, o sea, como desnaturalizamos la violencia hacia las mujeres, o estamos en ese camino de construcción de esa naturalización, así también deberíamos transitar este camino de deconstrucción de que las condiciones de vida y de trabajo de la enfermería deben adaptarse a lo que nos pueden dar con lo que hay. Y yo había traído a Denise Mastaldo, que se basa, justamente es una adoradora de Foucault, digamos, para poder hacer sus análisis, y Denise nos marca una brasilera que, si bien vive en Canadá y ejerce en Canadá el doctorado en educación, Denise ha tenido una práctica intensa en Brasil, la corriente de la salud colectiva la ha impregnado también, y Foucault la ilumina diciendo que en general en los enfermeros utilizamos nuestro potencial, nuestro mayor capital creativo para que las instituciones sigan funcionando y descuidamos el deber ético de velar por los cuidados que brinda esa institución. O sea, ¿es ética la sumisión de las enfermeras en función de las necesidades de las instituciones? Se pregunta Gastaldo. Porque son necesidades de las instituciones para mantener ese status quo, no son necesidades de las personas para poder garantizarme el cuidado humano y que se merece. Bueno, entonces el papel, digo, de nuestro presente es doble. Por una parte, nuestra manera de entender lo que nos ocurre hoy son lo que nos permite elegir caminos para el futuro, o estar hoy generando este futuro, porque el futuro no es a futuro, sino que se va generando en el aquí y ahora también. Se lucha por el derecho a la salud, pero la lucha misma es salud. Esta nos convoca a desencadenar procesos, a no cerrar, a abrir más y mejores preguntas, más complejas, más desafiantes.
Estamos, pues, convocados a revisar, deconstruir, refundar, descolonizar nuestra enfermería, que necesariamente es nacional, debe ser nacional, popular, emancipatoria, socialmente comprometida y con una perspectiva de género donde el feminismo impregne esta lucha y nos dé la fuerza y la energía para seguir soñando.